Bendiciones para todos mis hermanos. Qué gozo, qué alegría poderles saludar. Estamos acá para poder continuar estudiando esta santa y bendita palabra del Señor. Permítame hacer un paréntesis con mucho respeto a cada uno de los que me escuchan. En esta ocasión estoy estrenando una camisa, usted me ve, y estoy muy feliz por ello. Es un regalo que mi madre querida me ha hecho, y cuando me la entregó recientemente me la entregó y me dice: quiero que te la pongas cuando vayas a grabar un mensaje de los que vamos a escuchar. Y en honra a mi madre, que la bendigo, y yo sé que mis hermanos consanguíneos la bendicen porque ella nos bendice a cada uno de nosotros, sus hijos. Me la he puesto, y si usted la ve por allí un poquito arrugadita, es porque recién la desempaqué y me la he puesto. Hice este paréntesis y saludo a mi madre con un gran gozo y una gran alegría. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Este hermano en Cristo, Mario Milián, está lleno de alegría de poder estar presente donde usted esté, para poder continuar con esta reflexión. Actitud de honra y obediencia. Y estamos estudiando la palabra de Dios para que nos enseñe sobre la vida terrenal de Jesús. Esto es lo que estamos haciendo durante este tiempo. Ya lo he dicho, pero vuelvo a repetirlo. El deseo profundo de mi alma es que usted y yo tengamos un destino. No vayamos nosotros sin saber hacia dónde vamos, no. Usted y yo, como creyentes, como hijos e hijas de Dios, debemos de tener la plena confianza de que cuando estudiamos la palabra de Dios y nos enseña sobre la vida de Jesús, incluso sobre la vida terrenal de Jesús que estamos estudiando, es para nuestro ejemplo. Es para que nosotros tengamos esa mirada puesta en Él. Si nosotros lo seguimos a Él, si seguimos su ejemplo, definitivamente viviremos con Él en la eternidad. Y durante estas reflexiones, el deseo y propósito es de que usted y yo descubramos a través de la palabra del Señor ese espacio de años, esos años comprendidos entre los 12 y los 30 años, o los 12 y la edad que Jesús tenía antes de su ministerio público. El deseo es que conozcamos, mis hermanos. La Biblia es un libro totalmente completo, y por eso es que lo vemos. En la reflexión anterior leímos en Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52, y la palabra del Señor nos enseñó y nos enseña claramente que aunque Jesús dio a conocer su origen, su divinidad, su sabiduría, sin embargo, Él regresa a Nazaret con sus padres terrenales para serles obedientes en todo.
Y déjeme decirle que Jesús lo hace para enseñarnos a nosotros una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy vamos a poner como base en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16, para poder despejar en muchos de mis oyentes, de usted que me escucha, para poder despejar aquella incógnita que a veces se apodera de nosotros y decimos o nos han enseñado que la Biblia no nos habla de los años que Jesús vivió entre los 12 y el tiempo cuando Él inició su ministerio. Pero escuche con atención lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesús fue a Nazaret, al pueblo donde se había criado. Un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso en pie para leer las Escrituras. Hablemos con Dios por un momento y digámosle: Señor, háblanos por favor. Háblanos conforme a tu santa y bendita voluntad. Llénanos de tu amor y de tu misericordia. Nos abandonamos en tus manos, Señor, y creemos que tu palabra nos instruye para bien. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Señor. Espero poder darme a entender, hermanos y hermanas, ustedes que me escuchan. Si nosotros podemos escuchar con claridad que Jesús dice que volvió a Nazaret, o fue a Nazaret, al pueblo donde se había criado, eso significa que Él era conocido en ese lugar. Que después de haber regresado, escuche, con José y María, de aquella primera visita al templo donde Él dio a conocer su origen, lo que Él es. Y me encanta repetir esto, que aunque Jesús dio a conocer públicamente su conocimiento y sabiduría, Él nos modela el poder obedecer a nuestros padres terrenales. Y escuche lo que estoy diciendo: el obedecer a nuestros padres terrenales en todo lo que ellos nos instruya, que nos conduce hacia los pies del Señor. Cuando Jesús ya está en su ministerio público, entonces Él se va a visitar a sus parientes, a visitar a su familia, a visitar a sus amigos. Y esto es bien claro, que dice que Jesús fue a Nazaret, al pueblo donde se había criado. Cada uno de nosotros, usted no necesita que yo le explique mucho sobre de esto, pero cada uno de nosotros tenemos experiencias. En mi caso, en este tiempo el Señor me da el privilegio de vivir en esta ciudad de Cobán, del departamento de Alta Verapaz, acá en Guatemala. Pero yo no nací en este lugar, no crecí en este lugar. Yo nací en otro pueblo, y son otras las personas que me vieron crecer, que me vieron desarrollarme allá. Fui criado en la comunidad donde yo nací y crecí, valga la redundancia. De la misma manera, entonces, nosotros podemos comprender que cuando la Biblia nos habla que Él volvió a ese pueblo donde se había criado, entonces significa que de 12 a los años antes de su ministerio, Nazaret es el pueblo donde Jesús creció. Allí es donde la Biblia dice, Lucas capítulo 2, versículo 42, que Jesús crecía, se desarrollaba. Él vivía, Él crecía en edad, en estatura.
Y dice el versículo 52 de Lucas capítulo 2 que él tenía gracia delante de Dios y delante de las personas. Eso significa que la palabra de Dios nos está enseñando que no podemos decir que ignoramos los años de Jesús en la tierra. Él fue un vecino, él tuvo una profesión, la Biblia dice que fue un carpintero. Además de eso, comprendiendo el pasaje, leí varias versiones, le invito a que usted lea las versiones que pueda en las que yo leí. La palabra de Dios dice que un sábado entró en la sinagoga como era de su costumbre. Cuando las personas nos conocen a nosotros y saben que tenemos una costumbre como la que muchos de nosotros hoy en día tenemos de congregarnos, por supuesto, cuando el tiempo nos permite, cuando las circunstancias nos lo permiten, tenemos costumbre de congregarnos. Y la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nosotros somos de ellos. Pues Jesús también nos da ese ejemplo, nos da ese modelo. Y debo decirlo con mucha claridad que durante los primeros 12 años en el templo Jesús dio a conocer la educación que había recibido de aquellos maestros maravillosos, José y María, porque ellos eran los responsables de educarlo, y Jesús dio a conocer el conocimiento de las sagradas escrituras que había aprendido. Pero al mismo tiempo la Biblia nos enseña que él regresó y regresó a su tierra después de haber dado a conocer esa maravillosa experiencia. Él regresó a Nazaret, a ese pueblo donde se desarrolló y creció, perdone que esté repitiendo, obedeciendo a sus padres. Y puedo estar seguro de decirlo, que quienes lo llevaban a la sinagoga o al templo, decimos nosotros hoy en día, eran sus padres terrenales. La sinagoga es el lugar donde se reunían. Hoy nosotros decimos vamos al templo, en el tiempo de Jesús se decía vamos a la sinagoga. La palabra del Señor entonces nos deja bien claro que él tenía costumbre de buscar de Dios, costumbre de estar en la iglesia. Le conocían, le tenían confianza, porque el final del versículo dice, y se puso en pie para leer las Escrituras. Le recomiendo que usted continúe leyendo para poder comprender el texto. Pero entonces él era conocido en aquel lugar, a él le tenían confianza, él volvió. Para los que me escuchan, para los que me conocen, si un día vuelvo allá a mi bello lugar, a la aldea donde yo nací, donde me crié, donde mis hermanos, los vecinos que me vieron crecer, que ya pocos quedan porque ya también yo soy un anciano de edad, si me dan el privilegio de leer un texto de la palabra de Dios, lo haré con gozo y con alegría, porque aun cuando estaba allá, teníamos costumbre de congregarnos en la iglesia. No digamos Jesús, me estoy poniendo de ejemplo y perdone, y lo mismo puede ser con usted. Quizás usted viva en Cobán, pero no es donde usted vive actualmente, no es donde usted nació, donde usted se crió. Pero si tenemos la hermandad espiritual, cuando vamos a nuestro pueblo, a nuestro lugar de origen, nos dan la oportunidad de participar en el culto de adoración a nuestro Dios. Así es como conocemos a Jesucristo en esa edad. Yo no sé cuántos privilegios él sostuvo en su tierra cuando él se estaba desarrollando como un joven en medio de aquella comunidad. Pero lo que sí estoy seguro es que Jesús es un modelo y un ejemplo para nosotros.
Continuando entonces con este bendito estudio, con esta palabra del Señor. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 6, y si nosotros vamos, tan siquiera pudiéramos leer los primeros 3 versículos de este capítulo 6 del Evangelio de Marcos, ahí nos indica claramente que Jesús era un vecino conocido. Jesús tenía una profesión, él era un carpintero. A él lo conocían las personas. Así es como usted y yo debemos de tener confianza en que la palabra de Dios nos habla a nosotros de todos los años que Jesús vivió en el mundo, que no nos describe, no nos relata detalladamente qué hizo año tras año. Por supuesto que eso no lo vamos a encontrar, pero sí nos enseña el ser conocido, el haber vivido, el haber trabajado en ese lugar. Y dice Marcos capítulo 6, del versículo 1 al 3, y lo quiero leer de una manera literal. Y dice de la siguiente manera: Jesús se fue de allí a su propia tierra. Jesús ya en su ministerio, él ha iniciado el ministerio que Dios le ha encomendado, la misión que Dios le ha dado, pero quiere visitar a la comunidad que lo vio crecer. Y entonces dice que se fue de ahí a su propia tierra. ¿Cuál es la tierra de Jesús? Nazaret. Y sus discípulos le acompañaron. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. La multitud al oír a Jesús se preguntaba admirada: ¿Dónde ha aprendido tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? Versículo 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no quisieron hacerle caso. Este maravilloso texto de la palabra de Dios de Marcos, capítulo 6, versículo 1 al 3, es bien claro para decirnos a nosotros que él era conocido allá en Nazaret. Pero las personas, cuando él vuelve, y todos sabemos, y lo vamos a estudiar enseguida en esta misma serie, en un poco de tiempo estaremos estudiando esto, que cuando Jesús inicia el ministerio, repito, que el Padre le ha encomendado, la misión por la cual vino al mundo, para salvarnos a nosotros del pecado, para entregarse, para obedecerle al Señor, esa gran actitud de honrar a su Padre Celestial y obedecerle. Entonces Él regresa ya con esa, con esa declaración pública, predicando, anunciando el Evangelio, el reino de Dios, el arrepentimiento de los pecados, invitando seguramente a sus compatriotas, a sus paisanos, a sus vecinos, a sus familiares, a un arrepentimiento, a un volverse de una vida de pecado, a una vida de consagración delante del Señor. Hace milagros en medio de sus parientes, en medio de aquellas personas, y lo único que hacen es admirarse y decir: ¿no es el hijo de María? ¿No es el carpintero que nosotros conocemos? Y esto a nosotros nos hace saber que Jesús, dentro de sus 12 años en adelante, aprendió un oficio. Sabemos
que cuando José estaba vivo decían el hijo del carpintero. En este texto de la Biblia ya no se dice el hijo del carpintero, pero sí se menciona el carpintero de Nazaret. ¿Sabe que cuando estoy mencionando todo esto, el único propósito es de que usted y yo conozcamos que Jesucristo es un modelo de una actitud maravillosa y de una honra y obediencia conforme al corazón del Señor? Él llega para servir y para dar a conocer para lo cual Él fue llamado o para que Él vino al mundo. Así en muy breves palabras puedo decir que cuando el texto de la palabra del Señor en Marcos capítulo 6, ya en el versículo 3 nos menciona a 4 hermanos de Jesús, Santiago, José, Judas y Simón. No menciona cuántas hermanas mujeres, sino habla en plural y habla de varias hermanas de Jesús. Algunas versiones dice, y todas sus hermanas viven entre nosotros, dicen algunas versiones. Esto significa, escuche lo que voy a decir, lo voy a decir así quiero decirlo con bastante claridad. Por la palabra hermanos que aparece en este pasaje de las Sagradas Escrituras, esto significa que a Jesús lo conocían en una tribu, en un clan, como nosotros ahora sabemos conocer, en una comunidad, en un pueblo. Pues la palabra hermanos en la Biblia y especialmente en este pasaje no precisamente significa hermanos consanguíneos, no significa hijos de María, sino esta palabra hermanos y en la lengua bíblica para los que estudian, para los que saben de lenguas bíblicas, ellos pueden explicar claramente que la palabra hermano en la Biblia se refería podía ser a los hermanos consanguíneos, como también se refiere a primos hermanos, a familiares, a un parentesco entre de ellos, a ser miembros de la misma tribu, incluso también a amigos se usaba la palabra hermano. ¿Qué quiero decir con esto? Es que como estamos estudiando esta palabra y puede servirnos a nosotros de mucho, cuando nosotros escuchemos esta palabra, no vayamos a discutir, pero tengamos nuestra propia convicción. Si reconocemos a Jesús como el único Hijo de Dios y Salvador de nuestras almas, la gloria sea para el Señor. Si reconocemos a Jesús como el único Hijo de María, pues que sea una convicción personal. Pero que este texto, por eso estoy resaltando estas palabras, que este texto no nos sirva a nosotros para discusión, sino nos sirva a nosotros para preocuparnos en estudiar y poder decir, entonces, no necesariamente significa que Santiago, José, Judas y Simón eran hijos de María y que no sé cuántas mujeres mencionen hayan sido hijas de María. Pero lo que sí podemos tener bien claro es que eran hermanos de Jesús. Ya en su ministerio público, Jesús dice en un pasaje de la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Lucas, o en los Evangelios, mi madre y mis hermanos son los que escuchan y guardan la palabra de Dios. Nos alcanzó a nosotros. También somos nosotros hermanos de Jesús, pero no somos hijos de María. Ojalá y esto pueda quedar en nuestro corazón y tengamos claro entonces el gran modelo y gran ejemplo de Jesús. Él es, hermanos, usted que me escucha, Jesús es para usted y para mí
Él es la muestra del amor de Dios. Concluyo diciéndole esto. Jesús es la muestra total del amor del Señor. Jesús se despojó de su divinidad. Jesús dejó de ser Dios. Jesús se entregó a este servicio en el mundo por amor a usted y por amor a mí. Con el único propósito de que usted y yo alcancemos la salvación. Aprendamos de Jesús. Aprendamos esto. Jesús no vino, la misma Biblia, la palabra del Señor dice que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Usted y yo estamos incluidos en los llamados a alcanzar salvación. Es por eso que cuando usted me escucha dar estas enseñanzas, usted espero que nunca me vaya a escuchar gritar o decirle a las personas o indicarles el infierno que les corresponde como para vivir una eternidad. No, el Señor no nos ha mandado a eso. El Señor nos ha mandado como Jesucristo a modelar una vida de entrega, de servicio a los demás, aun cuando nos desprecien, no nos hagan caso. Dice la palabra del Señor que a Jesucristo no quisieron obedecer, no quisieron hacerle caso sus propios parientes. Pero la responsabilidad suya y mía, al igual que Jesús, es entregar el mensaje. Jesús hacía milagros en medio de las personas. Eso significa, hacía el bien a las personas. Usted y yo hemos sido llamados para hacer el bien. Eso, incluso podemos decir que en los años que no tenemos mucha información dentro de esos años de los 12 a los 30, antes del ministerio, no tenemos información, pero tenemos la certeza que Jesús vivió haciendo el bien. Por eso Él crecía, se desarrollaba, tenía gracia delante de Dios y delante de los vecinos, delante de las personas. A eso fuimos llamados. Aprendamos de Jesús, mis hermanos. La vida que usted y yo tenemos es para honrar al Señor. Además de esto, debo de decirle, mi hermano y mi hermana, el Señor ha encomendado en cada uno de nosotros el ir y enseñar su palabra. Hagamos eso. Eso es lo que nos enseña Jesús. No tengo duda de decirlo, según Lucas, según Marcos, que Jesucristo se congregaba con las personas de ese lugar. Tenía costumbre de ir a la sinagoga. Eso es lo que nos indica la palabra del Señor. Y nosotros debemos de preocuparnos por tener costumbre, escuche lo que digo, de leer la palabra, de conocer la Sagrada Escritura, de encontrar en ella la vida eterna, porque nos enseña a seguir los pasos de Jesús. Que Dios les bendiga, hermano. Que podamos encontrar gracia delante de Dios. Y que podamos aprender la actitud de Jesús, la honra de Jesús y la obediencia de Jesús. Y que podamos estar seguros que todos los años que Jesús vivió en la faz de la tierra, la Sagrada Escritura da testimonio de lo que Él hizo. La Biblia no nos dice, pero estoy seguro que muchas personas contemporáneas de Jesús por muchos años recordaron incluso al carpintero de Nazaret cuando observaban
sus muebles que tenían en sus casas. Porque Jesús también nos enseñó a que debemos de vivir sirviendo, trabajando para ganarnos el sustento, el pan de cada día. Los hijos y las hijas de Dios aprendemos todo lo que nos es útil para nuestra vida de Jesús. Bendiciones, mis hermanos. Continuamos con el tema enseguida.